Hola, mi nombre es Ada Rueda y soy nutricionista del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller de hoy, donde vamos a hablar de cocina de aprovechamiento. El taller tendrá una duración de entre 25 y 30 minutos. Mientras yo hable, podréis ir dejando vuestras preguntas en el símbolo de interrogación que aparece en la parte superior de la pantalla. Al final del taller dedicaremos unos minutos a responder algunas de ellas. Empezamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre algunos consejos para que no sobre comida en nuestros hogares y evitemos el desperdicio. También vamos a hablar de cómo aprovechar los diferentes grupos de alimentos para evitar excedentes de comida en nuestros hogares. Y por último, vamos a proponer algunas recetas sencillas para que en el caso de que tengamos sobras de comida las podamos emplear y no desperdiciemos los alimentos. ¿Y cómo vamos a evitar que nos sobre comida en nuestras casas? Antes de nada, lo que debemos hacer es una planificación de todas las comidas semanales, para que en este caso nos ciñamos simplemente a aquellos alimentos que vamos a emplear durante la semana y evitemos comprar en exceso. Una vez que ya tenemos esta planificación hecha, podemos elaborar una lista de la compra en base a las comidas que hemos planificado semanalmente. Y de esta manera vamos a evitar tener excedentes de comida en nuestra nevera. También es muy importante tener en cuenta las porciones de comida de cada miembro de la familia. Para de esta manera no cocinemos más de lo necesario. Otra técnica que ahora está muy de moda es el batch cooking, que consiste en cocinar en poco tiempo todas las comidas que vamos a utilizar durante la semana. De esta manera vamos a ahorrar tiempo y también vamos a optimizar los recursos en nuestra cocina. Por último, para calcular estas porciones de cada miembro de la familia, podemos emplear una técnica muy sencilla que es el plato saludable. Lo vamos a ver en este dibujo que está aquí reflejado. En un plato llano lo vamos a dividir en diferentes secciones. Medio plato lo vamos a distribuir para los vegetales, las cremas, los gazpachos, los salmorejos, las ensaladas, los salteados. Un cuarto de plato lo vamos a emplear para aquellos alimentos que sean ricos en carbohidrato, como por ejemplo el arroz, la pasta, el pan, la patata, el boniato, la quinoa, el bulgur. Y el cuarto de plato restante lo vamos a emplear para aquellos alimentos que sean ricos en proteína, tanto proteína animal, como son la carne, el pescado, los huevos y el marisco, como la proteína vegetal, que serán las legumbres. En este caso podemos también poner guisantes, garbanzos, judías, lentejas y también aquellas opciones que son veganas, como por ejemplo la soja texturizada, el tofu, el tempeh, el seitán, etc. Y con estas técnicas que he ido comentando, normalmente solemos evitar el desperdicio de comida en nuestros hogares. No obstante, hay a veces que nos es inevitable que nos sobren ciertos tipos de alimentos en nuestra nevera y es una pena que desperdiciemos estos alimentos. Por tanto, voy a dar unas nociones muy sencillas de cómo ir aprovechando los diferentes grupos de alimento para no tirarlos. Si nos ha sobrado, por ejemplo, algunas verduras, como por ejemplo el calabacín o el brócoli o las espinacas, podemos emplearlo para hacer una tortilla, mezclando 2 o 3 huevos o para hacer un revuelto con estas verduras y el huevo. En segundo lugar, podemos preparar también un pisto que se prepara de una forma muy sencilla. Si nos han sobrado diferentes tipos de verdura, como el pimiento, el calabacín, los espárragos, etc., podemos juntarlos todos, preparar una salsa de tomate casera y de esta manera ya tendremos un pisto muy rico y muy saludable. Otra opción que suele ser muy común en nuestros hogares es elaborar cremas o purés de verdura. Podemos utilizar una sola verdura o bien diferentes tipos de verdura. Además, para no desperdiciar este caldo de las cremas o de los purés, lo que podemos hacer con este agua de cocción de las verduras es preparar un caldo y le podemos añadir también unos fideos si queremos preparar una sopa, y de esta manera aprovecharemos las vitaminas y los minerales de las verduras para no desperdiciarlos.
Además, en las personas que son vegetarianas o veganas, o incluso también en población omnívora, lo que podemos hacer es preparar unas hamburguesas vegetales con diferentes grupos de verdura, como por ejemplo los champiñones, la rúcula, los espárragos trigueros. También le podremos añadir una base de legumbre que detallaré un poco más adelante. ¿De qué manera podemos seguir aprovechando las verduras? También podemos preparar snacks caseros como sustitutivo de los snacks comerciales, que al final van cargados de aditivos, de grasas no saludables. ¿Y cómo preparamos estos snacks caseros saludables? Podemos emplear aquellas verduras que son con una textura más arenosa, cortarlas muy finitas, como son la remolacha, la zanahoria, el boniato, la patata, y adicionarles un poco de especias y de sal, meterlas al horno y de esta manera lo que va a quedar es una textura muy crujiente tipo snack. También podemos preparar unas albóndigas con una base de verdura como el brócoli o el calabacín y adicionarles posteriormente también una base proteica con carne picada o con pescado. Se podría elaborar. Estas albóndigas lo que vamos a conseguir también es que tengan una base más vegetal aparte de la proteína y que sea una textura mucho más delicada al paladar, porque la verdura lo que va a hacer también es proporcionar parte de su agua al alimento. Otra opción que es muy sencilla para aquellas personas que les guste cocinar menos son los salteados, que los podemos preparar de diversos tipos de verduras, por ejemplo con pimientos, con berenjenas, con calabacín, con espárragos, con champiñones, y en unos minutos tendremos una receta muy sencilla y muy saludable. Y ahora también de cara al verano lo que podemos elaborar, si nos han sobrado hortalizas como son el pepino, el tomate, la cebolla, el ajo, es un gazpacho, o bien también podemos preparar un salmorejo, que van a ser unas bebidas muy refrescantes y que nos van a apetecer en esta temporada. Ahora vamos a pasar a cómo aprovechar las frutas que están a punto de estropearse porque ya están muy maduras. Lo que podemos hacer es elaborar mermeladas o compotas caseras que son de toda la vida y que la verdad que suelen apetecer bastante. Las mermeladas o compotas caseras las podemos elaborar con fruta sin adicionarle azúcar, porque ya la propia fruta tiene su azúcar, que es la fructosa, entonces en este caso vamos a evitar añadir más fruta, y lo que podemos adicionar es agar-agar o gelatina para que se quede de una textura más espesa y consigamos esa mermelada. Otra opción ahora muy refrescante son los batidos o los zumos, que los podemos elaborar de diferentes tipos de frutas o bien con un solo tipo de fruta y añadirles o bien agua o bien leche. Las ensaladas también ahora apetecen mucho en este tiempo y las podemos también adicionar fruta. Podemos ponerle frutos rojos, podemos ponerle también manzana, podemos ponerle gajos de mandarina. Incluso también lo que podemos elaborar es un aliño casero con diferentes tipos de frutas, como por ejemplo los cítricos, o bien preparar una vinagreta con frutos rojos, que también queda muy apetecible en este tipo de preparaciones. Una opción que también ahora la verdad que nos puede apetecer son los sofritos, como el sofrito de cebolla caramelizada, pero la podemos elaborar de una forma mucho más saludable. En lugar de con el azúcar le podemos adicionar manzana que ya esté bastante madura, la cortaríamos y haríamos un sofrito con esa cebolla. De esta manera evitamos el aporte calórico del azúcar y estamos adicionando esa fruta. Por último, también lo que podemos preparar son algunas macedonias, si nos han sobrado diferentes tipos de fruta como la naranja, la pera, el kiwi, la mandarina. Podemos cortarlas todas en taquitos y adicionarle el zumo de naranja natural y ya tendremos también nuestra macedonia. Ahora vamos a ver cómo aprovechar los alimentos que son ricos en proteínas animales. Las carnes, si nos ha sobrado algo de pollo o carne picada, que se suele estropear rápidamente, lo que podemos preparar son ensaladas con esta base proteica, o también podemos preparar unas berenjenas rellenas al horno con la carne picada,
o un calabacín también relleno al horno. Podemos preparar estofados con esa carne que nos ha sobrado y con unas cuantas verduras. Podemos preparar también bocadillos para darle esa base proteica. Croquetas, que en vez de freírlas con aceite, lo que podemos hacer es meterlas al horno y de esta manera también conseguimos esa textura crujiente sin ese exceso de grasa. Podemos también elaborar pizzas caseras con nuestra base de harina integral, si puede ser. O también tenemos la opción de los pescados. Si nos han sobrado pescado, lo que podemos elaborar son pasteles como el de cabracho, como el de atún, algunas albóndigas también, como he comentado anteriormente, de pescado con una base vegetal. Podemos preparar hamburguesas como las de merluza, o incluso lo que podemos elaborar si tenemos las espinas del pescado, que muchas veces también en la pescadería nos preguntan si las queremos, pues para evitar ese desperdicio lo que podemos hacer son caldos con espinas de pescado que van a aportar también bastante nutriente. También los huevos, si tenemos huevos que están a punto de caducar o bien hemos cocido una cantidad de huevos superior a la que queríamos, lo que podemos hacer es elaborar bocadillos con huevo cocido. A las ensaladas también le podemos adicionar este huevo cocido. El salmorejo o el gazpacho, como he comentado anteriormente, también podemos cortar en taquitos el huevo y adicionárselo. Podemos preparar, como no, revueltos y tortillas. Incluso batidos que para darle una base proteica más elevada lo que podemos hacer es adicionarle esas claras de huevo. Bien, y prosiguiendo con las proteínas animales, también cabe destacar que el marisco es otro de los platos que podemos aprovechar muy fácilmente. Podemos elaborar tartares o ceviches que quedan muy refrescantes, o también ensaladas, una ensalada con langostinos, con un poco de mango, con un poco de aguacate también quedaría muy buena para ahora verano. Y también podemos elaborar caldos con las cáscaras que nos han quedado de esos mariscos. Por último, en esta sección de proteínas animales también vamos a incluir los lácteos, que si están con una fecha de caducidad próxima los podemos emplear para hacer helados caseros ahora mismo, que apetecen tanto, ¿no? Podemos utilizar yogur griego, podemos adicionarle fruta, batirlo todo y meterlo al congelador. De esta manera ya tendremos un helado muy saludable, sin nada de azúcar, porque el azúcar que vamos a emplear, como he dicho anteriormente, es la fructosa, que es propio de la fruta. Y también podemos hacer algún tipo de bizcocho adicionándole yogur, alguna cuajada, incluso podemos elaborar para las ensaladas una salsa de yogur casera. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo aprovechar aquellos alimentos que sean ricos en proteínas vegetales. Las legumbres, si las tenemos ya cocidas o bien tenemos en nuestra despensa muchos tarros de cristal de conserva con estas legumbres, podemos elaborar perfectamente un hummus casero como el de garbanzos, como el de lentejas, y acompañarlo de crudités de verdura como el crudité de apio, de pepino, de zanahoria. También otra opción pueden ser las hamburguesas que he comentado anteriormente, de vegetales, añadiendo algo de legumbre, porque al final esta legumbre le va a dar un aporte proteico bastante considerable. Las albóndigas serían otra opción, también de verduras con algo de legumbre. Las ensaladas, podemos preparar ensaladas de judías blancas con vegetales o ensaladas de lentejas con diversos vegetales. También podemos hacer harina de legumbre para preparar panes o rebozados más saludables en vez de con el pan rallado de toda la vida. También podemos aprovechar los guisantes si es que nos han sobrado para elaborar salteados, un salteado de guisantes con jamón, por ejemplo. Para adicionarlo a los guisos, los guisantes, por ejemplo, hacemos un guiso de ternera con esos guisantes y añadiendo también algo de verdura. Y las hamburguesas, que también las podríamos hacer de guisantes con vegetales. Además tenemos el edamame, que ahora también está bastante de moda. El edamame lo podemos poner como un tentempié muy saludable, lo cocemos previamente y luego lo meteríamos al horno unos 45 minutos. También le podemos adicionar algunas especias para que sepa un poco más y añadirle un poquito de sal, y también quedará con una textura muy crujiente, al igual que los snacks saludables que he comentado anteriormente. Y por último,
Cabe destacar también para la población que sea más vegana, más vegetariana, que tenemos opciones como el tofu o la soja texturizada, que las podemos emplear en diversas elaboraciones como las ensaladas, los salteados, los bizcochos. También lo podemos utilizar para bases de hamburguesas o croquetas veganas. Y ahora vamos a pasar ya por último a los alimentos ricos en hidratos de carbono, de qué manera los podemos ir aprovechando. Si tenemos muchas patatas en casa, lo que podemos elaborar es un puré de patatas como acompañamiento o guarnición al plato principal. También podemos hacer una crema de verdura adicionándole esta patata. Podemos elaborar patatas al horno en vez de fritas con diversas especias y así evitamos tanto exceso de grasa en nuestros platos. O bien lo podemos poner como una cobertura en los pasteles de carne o de pescado y gratinarlos al horno. El pan es muy típico que nos sobre y solemos desperdiciarlo muchísimo, así que una buena opción para poder reutilizarlo es elaborar migas caseras o salmorejo o gazpacho adicionando este pan, o bien también podríamos emplearlo para empanados o rebozados, pero como siempre he dicho ya anteriormente, mejor que estos empanados o rebozados vayan al horno en lugar de fritos. El arroz, si nos ha sobrado, lo podemos emplear también como guarniciones para carnes, pescados, para todo este tipo de platos. O también lo podemos emplear para aquellos purés y cremas, si queremos aumentar un poco ese aporte calórico del plato, pues adicionarle un poquito de arroz también está muy bien. El sushi, si lo preparamos casero, también lo podemos emplear este arroz que nos ha ido sobrando. Para hacer una ensalada con diversos tipos de vegetales y base de proteína como por ejemplo el atún, o bien un salteado de verduras con arroz también, que es muy sencillo de elaborar. Por último, si nos ha sobrado algo de pasta o de arroz o de bulgur o de quinoa, lo que podemos también emplearlo, como he dicho anteriormente, con el arroz es para realizar una guarnición a los platos principales, también una ensalada, ensaladas de pastas con vegetales y con alguna base proteica como el huevo, y también podemos elaborar un wok. Bien, pues hemos llegado al final. Espero que este taller os haya sido de utilidad y que a partir de ahora empleéis todas estas técnicas que hemos ido comentando para evitar este desperdicio de comida en nuestros hogares, y que además pongáis en práctica todas las recetas que hemos ido comentando para evitar desperdiciar comida. Bien, pues ahora vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos habéis hecho para irlas respondiendo. Vale. Un asistente nos pregunta que qué elemento recomiendo para compactar una hamburguesa de legumbres. Bien, podemos emplear la harina que he comentado anteriormente de legumbre, ¿vale? Porque esto va a hacer también que se compacte mucho. En vez de poner la legumbre entera, la ponemos en forma de harina y la verdad que va a dar una base bastante compacta a este alimento. Podemos emplear también algo de pan rallado para que se compacte más, ¿vale? Y es muy importante también que escurramos todo lo que podamos lo que es la verdura, ¿vale? Si la tenemos cocida, escurrirla muy bien, porque ese agua lo que va a hacer es que no se compacte tanto esa hamburguesa y entonces habrá que escurrirla muy bien. Otro asistente nos pregunta que cómo se puede organizar el batch cooking durante la semana. Bien, el batch cooking, como he comentado anteriormente, consiste en una técnica de ahorrar tiempo en el cocinado de los alimentos semanales, ¿no? Podemos emplear un ratito del fin de semana para elaborar todas esas preparaciones que vamos a ir consumiendo durante la semana siguiente. Lo que podemos hacer es escoger diferentes tipos de vegetales, tanto en tarro de conserva de cristal como frescos, como las ensaladas también podemos emplearlas. Escoger uno o dos tipos de carne, escoger uno o dos tipos de pescado, escoger también alguna base de alimento rica en carbohidrato como la patata, el arroz, la quinoa, etc. Y también escoger alguna legumbre para algún día de la semana, ya sea que la hayamos cocido o bien utilizar los tarros de conserva de cristal, que también van a venir muy bien. Lo que podemos hacer es dejarlo ya preparado el fin de semana, todas estas elaboraciones, e irlas mezclando durante la semana, que en eso consiste, ¿no? Una vez que ya las tengamos preparadas el fin de semana, o bien las podríamos conservar en el frigorífico, aquellas que sean menos perecederas, o bien lo que podemos hacer también
es congelarlas e irlas sacando durante la semana para aquellas que vayan a ir más hacia finales de la semana o bien que sean más perecederos. Bien. Otro asistente nos pregunta si hay algún sustitutivo casero rápido de la tahina para la elaboración del humus. Bien, en principio simplemente con el humus lo podríamos elaborar con la base de legumbre, ya sea lenteja o garbanzo. Le podemos adicionar aceite de oliva virgen extra porque va a dar una textura mucho mejor al alimento. Y le vamos a adicionar especias, ¿vale? No es necesario emplear también tahina, podemos evitar la tahina, ¿vale? En este caso, si queremos aumentar un poco más el aporte nutricional del humus, sí que le podemos adicionar esa tahina, porque al final con la pasta de sésamo lo que conseguimos también es un aporte de calcio mucho más elevado, puesto que el sésamo tiene un aporte de calcio muy elevado. Entonces, la tahina la podemos emplear o no la podemos emplear, eso ya va en función de gustos. Otro asistente nos pregunta qué tipo de tupper es mejor emplear para conservar los alimentos. Bien, tenemos diferentes tipos de tupper. Por un lado los tuppers de plástico y por otro lado también tenemos los tuppers de cristal. En este caso yo siempre recomiendo que podéis emplear los tuppers de cristal porque al final los tuppers de plástico van a ir soltando al alimento en sus diferentes usos, al final sustancias más tóxicas, ¿no? Entonces, siempre que tengamos posibilidad, vamos a utilizar mejor los tuppers de cristal. En el caso de que utilicemos un tupper de plástico, es muy importante ver si es apto para microondas, nos aparecerá un simbolito en el tupper de que es apto para microondas, y también es muy importante ver qué tipo de plástico es el que está compuesto ese tupper, ¿no? Nos viene un triángulo, igual que en las botellas de plástico de agua, nos viene un triángulo con un numerito dentro. Este numerito es importante que nos fijemos en él. El número 1 y el número 2 van a ser plásticos que tienen buena calidad, ¿vale? Hay números hasta el 7, del 3 al 7, digamos que esos números serían los que debemos evitar más porque al final no van a ser plásticos de buena calidad. Entonces mejor siempre centrarnos en el de cristal y en todo caso si es de plástico fijarnos en el 1 y en el 2, en esos números. Bien. Otro asistente nos pregunta cómo sustituir el azúcar en pudines o en tartas. Bien. El azúcar lo podemos sustituir siempre por las frutas que hemos comentado anteriormente, frutas maduras que ya van a tener un alto contenido en fructosa, que es el propio azúcar de la fruta, y nos va a dar este sabor tan dulce a las elaboraciones. También podemos emplear algunas verduras, como por ejemplo la calabaza o la zanahoria, que tienen ese sabor dulce y que también le van a dar a las preparaciones pues ese dulzor que es tan apropiado. Otra opción es adicionarle algo de vainilla, un poco de extracto de vainilla, le podemos adicionar también un poco de canela que le va a dar ese toque un poco dulce, ¿vale? Y también le podríamos adicionar algo de stevia en el caso que queramos darle un dulzor un poquito más intenso, ¿no? Porque dentro de los edulcorantes, digamos que la stevia es uno de los que tienen mejor calidad. Bien. Otro asistente nos pregunta cómo y cuánto tiempo congelar el pan para aprovecharlo más tarde. A ver, el pan dura bastante tiempo en el congelador, incluso cerca del año. Lo que pasa es que va perdiendo propiedades organolépticas como por ejemplo el sabor. Es uno de los alimentos que normalmente cuando lo descongelamos y lleva mucho tiempo congelado, se suele quedar con un poco ese sabor a nevera, ¿no? No está tan bueno como el primer día, ¿no? Entonces, lo ideal es que no excedamos tampoco en más de un mes porque ya digo que va a ir cogiendo esos sabores, pero en cuanto a que se estropee no hay ningún problema porque el congelador lo va a conservar muy bien. Otro asistente nos pregunta que qué formas de cocinado recomiendo. Bien. Las formas de cocinado que yo recomiendo suelen ser siempre las que implican menos grasa. La plancha, el horno, el vapor, el papillote.
De esta manera vamos a conseguir que los alimentos tengan un contenido de aceite muy bajito, ¿vale? A diferencia de los fritos o los rebozados, que aquí el alimento va a absorber mucha cantidad de grasa y lo que vamos a conseguir al final es un aporte muy elevado en calorías de ese alimento. Entonces, los más recomendables serían estos, así que son los que debemos poner el foco en ellos. Bien. Otro asistente nos pregunta si uso otro tipo de harina, por ejemplo, harina de avena, ¿las cantidades son las mismas o se usa un poco más? Vale, en principio las cantidades serían las mismas, no habría que utilizar más cantidad de harina de avena que de harina de trigo, ¿vale? Simplemente sería pues eso, para dar ese aporte un poco más crujiente al alimento. También lo podríamos hacer con copos de maíz, los copos de maíz que nos venden sin azúcares añadidos naturales, los podemos machacar, ¿vale? Y rebozarlos con el alimento, pero sería la misma cantidad, no haría falta adicionar más. Si queremos compactar un poco, pues le podemos añadir un poquito de huevo y de esta manera se apelmazaría mucho más la harina, ¿vale? Y por último nos preguntan que cuántas veces se puede recalentar la comida. Bien, no se debería de recalentar más de una sola vez. ¿Por qué? Porque al final si estamos recalentando la comida varias veces, corremos el peligro de que ese alimento se pueda contaminar mucho más de bacterias que pueden estar en nuestra superficie, en las cocinas, etc. Entonces, como máximo recalentar una vez, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que si recalentamos más veces se van a perder más vitaminas y más minerales por ese sobrecalentamiento del alimento y las propiedades organolépticas, como he dicho antes, sabor, textura, olor, van a ir perdiéndose también con ese recalentamiento. Así que simplemente una vez. Bien. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra participación. Tras el taller de hoy recibiréis una encuesta de satisfacción. Por favor, dedicad solamente unos minutos a responderla. Vuestra opinión es muy importante y nos ayuda a mejorar. Si queréis ampliar más información conmigo o tratar otros temas, podéis coger cita a través de la app Mi Sanitas, en la pestaña Programas de Salud, dentro del programa de nutrición. Recordad que sois a la rueda y que también tenéis la videoconsulta a vuestra disposición para poder coger cita conmigo. Además, podéis pedir cita con otras especialidades del Servicio de Promoción de la Salud, como actividad física, maternidad o salud infantil. Un saludo a todos y feliz día.